Capítulo 3. Había pasado una semana ahí, no estaba encadenada ya, pero aún no podía salir porque se encontraba convaleciente. A pesar de que cada día se encontraba mejor, no quería arriesgarse a sufrir una lesión más grave de la que ya tenía. Sabía un poco de medicina, había estudiado por meses, aunque no podía superar a Sakura ni a Ino, sabía que no lo hacía mal, la misma Hokage la había felicitado, diciéndole que literalmente había nacido para ello, y Hinata sabía que lo decía porque además de ser cierto quería hacerla sentir bien, su papá no sabía que estaba aprendiendo la medicina con ella, muchas veces tuvo que pedirle a Neji que mintiera diciéndole a su padre que iban a entrenar juntos, y este accedía. Sabía que su prima era feliz ayudando a los demás de esa manera, se esforzaba mucho y eso era notable. Hubieron momentos en que pensó que no servía para ese labor, pero con el tiempo todas sus dudas quedaron disipadas el día en que ayudó a salvar la primera vida. Logró aprender mucho en ese tiempo, curándose ella sola en misiones y haciéndolo también con sus compañeros de equipo cuando lo han requerido. Recordaba así la vez en que atacaron a Kiba con unas kunai que contenían veneno, tuvo que usar mucho chakra para que no avanzara e infectaran órganos importantes y esenciales. Con mucho esfuerzo lo consiguió, quedó débil por ser una de las primeras veces que usaba su chakra para curar, pero después de un par de horas fue recuperando la energía perdida. Después de esa vinieron más y más, hasta poder hacerlo a la perfección, pese a que aún no sacaba el título, por lo que le faltaba todavía mucho, y en la situación que se encontraba ahora ya no creía poder retomarlo pronto. Casi estaba recuperada solo un par de días, y podía hacer lo que hacía antes sin limitarse, ya podía activar su Byakugan. Esta mañana lo comprobó, se sorprendió que no hubiesen secuelas siempre que el flujo de chakra no estaba completamente reparado o en la mayoría de los casos, no se puede usar ninguna técnica sin tener un leve dolor en las retinas oculares, por lo que dedujo que no había de qué preocuparse. Suspiro y respiro profundo. Hace 3 días le informaron que tenía que estar hoy a primera hora con los demás miembros del grupo de exploración. La idea de estar con más personas la ponía nerviosa, pero no se sentía tan cohibida cuando alguien le hablaba, pero le era muy difícil poder mantener una conversación con personas extrañas. Le tomó mucho tiempo hacerlo con Kiba y Shino, esperaba que esta vez fuera diferente. Eran las 5 de la mañana, debía alistarse para estar preparada, el comandante había venido a verla un par de veces y las demás. Era una mujer que le recordaba mucho a Sakura, pese a que físicamente no se parecían en nada, era su actitud que le traía recuerdos de sus compañeros. Se puso de pie y fue hacia el cuarto de baño, recordaba las misiones en Konoha, muchas veces tenía que salir a las 2 am, a misiones, por lo que estaba más que acostumbrada y no tenía problema. Ya dentro del baño abrió el grifo de la ducha, el agua era helada, no había caliente y tampoco la pediría, ya había ocasionado demasiado problemas, le habían dado ropas, lavado la que había traído consigo y dado de comer. No podía exigir más de lo brindado, aunque quisiera, no estaba en su naturaleza y eso no cambiaría nunca. Después de salir de la ducha tomó del pequeño ropero que estaba en parte derecha, este no era muy grande, pero tenía un espejo, no era fanática de observarse mucho pero se alegraba de tener uno, tomó un uniforme de los 4 que habían, se los dejaron la noche anterior, se tomó su tiempo observándolo, nunca tuvo que usar uniforme cuando estaba en la academia, no era necesario y ahora tendría simplemente que acostumbrarse a usar uno, le gustaba, era extraño pero agradable. Se puso primero la camisa blanca abotonada de mangas largas, también el pantalón del mismo color con un short café cruzado, botas del mismo color hasta las rodillas y un chaleco café con unas alas entrelazadas atrás. Se sentía cómodamente rara, pero con el tiempo se adaptaría, siempre era así. Tomó su cabello con una liga que le dejó la mayor Anji. Se escuchó el sonido de las aves confirmando que ya era casi la hora y a la vez pasos de una persona cerca, sabía que estaba ahí y al momento en que se iba a girar para ver a quién pertenecía no fue necesario al escuchar su voz. Hola Hinata, ¿ya estás lista?
La vio sonriéndole y saludándola con la mano, le alegraba la felicidad de la mayor Angie a pesar de que sus vidas no fueran fáciles por todo lo que ella en una noche le había contado, admitía que hubo un momento en que pensó que se dormiría, pero siguió escuchando y aprendiendo mucho de ese lugar y de los que estaban ahí, supo que había un chico llamado Eren que se podía transformar en titán, pero le aclaró que era de los suyos además de que era un chico muy amable, también le habló del capitán Rivaille y de lo muy exigente que era. Saliendo de sus pensamientos le regaló una tímida sonrisa, la mayor Zoe le había dicho qué debía hacer y cómo debía comportarse con los de mayor rango, que ella estaría con los miembros del equipo 104 a cargo del capitán Rivaille, también le dijo que en la mayoría de ocasiones solía golpear a los reclutas si este no hacía algo como era debido, pero que en el fondo solo era para disciplinarlos y que aprendieran a base de dolor, esa era su temática. Le sorprendió mucho escuchar eso. Si bien no tenía problema con los entrenamientos de cuerpo a cuerpo sin uso de técnicas, se esforzaría por mejorar cada día y poder contribuir. Salió de sus pensamientos nuevamente al escuchar las rejas de abrirse camino fuera. Por primera vez estaba temblando, tenía que controlarse, conocería a sus compañeros y al capitán en pocos minutos y tenía que dar una buena impresión, eso no la tenía tan tranquila además del hecho de saber que por fin conocería por fuera el lugar de donde se encontraba hace ya una semana. Angie le había comentado que estaba en un castillo, y ahora lo confirmaba, era muy antiguo, pero limpio, muy limpio, deberían pasar mucho tiempo limpiándolo. En la mansión Hyuga, como contaban con la segunda familia, ellos se encargaban de la limpieza, y muchas veces ella ayudaba aun si su padre se lo prohibía, su madre también lo hacía y a ella no le molestaba en lo absoluto. De un momento a otro ya se encontraba en los jardines del castillo, se sorprendió al ver lo grande que era y a la distancia pudo ver muchos árboles, tenía una visión más aguda que los demás, aun si no activaba su Byakugan podía ver claramente. Caminaron alrededor de 5 minutos con su mismo traje, empezó a respirar acelerado, no podía evitarlo, esto lo notó Angie, que al instante le puso una mano en su hombro y le susurró: no te pongas nerviosa, como ya te lo había dicho ellos son muy amables, bueno la mayoría, de seguro y se llevarán muy bien. Trató de darle ánimos y consiguió que Hinata se sintiera un poco más segura. Solo faltaban pocos pasos para llegar cuando escucharon el sonido de un caballo, ya sabían de quién se trata todos menos Hinata, que no podía ver el rostro de la persona que estaba en el pues traía una capa verde y esta le tapaba la cara. Ya cerca se percató que todos los chicos menos la mayor Angie hacían un saludo extraño, con el puño cerrado, tenían la mano derecha a la altura del corazón y la mano izquierda atrás en la espalda. Le resultó gracioso, pero al ver las caras de seriedad de sus compañeros con la llegada de aquel hombre, hizo notas mentales y aprender aquel saludo. Ellos ya estaban formados en una fila, no eran más de 10 personas del escuadrón, y se acordó que habían más, pero este era el grupo 104. Pocos segundos después, persona en el caballo descendió. De un solo grito se escuchó hablar a la vez: capitán. En ese momento comprendió que ese era el hombre que tenía que respetar y seguir, era como Kuranai Sensei y se comprometió a aprender todo de él. Aún sin quitarse la capucha y caminando de forma elegante habló el que supo que ese momento sería su capitán, y sin verlo supo que era una persona imponente. La asustó un poco eso. TSK descansen mocosos. Arlet. Sí señor, dio un paso al frente un chico rubio, de ojos azules, sin dejar descansar su mano, que aún se encontraba en el lado izquierdo de su pecho. Se miraba decidido, pero Hinata se percató del temor que y el respeto que sentía por la persona que lo llamó. También se dio cuenta que la voz del capitán le era conocida, se parecía a la voz del chico que la salvó, pero era imposible que él fuera capitán por lo que le dijeron. El capitán era una persona mayor, y él no podía tener más de 20 años. Aún no sabía su nombre y esperaba verlo pronto para preguntárselo, bueno, al menos eso pensaba. Escucho nuevamente la voz de la frente ya más calmada. Lleva mi caballo al establo, miro a los otros chicos y prosiguió: ustedes mocosos en pareja, vamos a ver qué tanto han mejorado con sus movimientos. Dicho esto se bajó la capucha y dejó ver su cabello azabache con corte militar. Abrió los ojos más de lo normal, ¿él sería su capitán?
No sabía cómo sentirse. El joven de mirada triste era la persona que todos temían y respetaban. Recordó lo que la mayor le había dicho, no podía creer que él lo fuera la misma persona. Fue entonces que sus ojos se encontraron, y sintió que el aire no llegaba a sus pulmones. Se sonrojó sin poderlo evitar y bajó la mirada como siempre que se sentía nerviosa. Aún a su lado Aji se dio cuenta de la actitud de la chica y con una sonrisa que solo significaba Enanín, ya te vi, hablo. Enano, presenta a Hinata con sus compañeros, ¿o quieres que lo haga yo? Habló tan fuerte que los chicos dejaron de buscar pareja para prestar atención al trío que se encontraba al frente. Al darse cuenta que todos la miraban, tragó fuerte y bajó más la mirada. Levi ya estaba irritado, había venido de ver a los viejos de mierda que querían informes de Eren y ahora todos tenían una mirada de pervertido con la Hyuga. No sabía por qué, pero le molestaba un poco eso. Pensó que el estar cansado le afectó un poco al cerebro y no lo dejaba pensar bien, además de que no había dormido en las últimas semanas. Eso no ayudaba en lo absoluto. Cerró los ojos por pocos segundos y al abrirlos prosiguió. Escuchen, mocosos, ella es Hinata Hyuga. Desde hoy será parte del grupo. Termino y miro a la chica de reojo para continuar. Tú entrenarás conmigo, tus compañeros ya tienen pareja y necesitas que te enseñe cómo defenderte. Los susurros no se hicieron esperar, en parte por la nueva chica, y en su mayoría porque pelear con el hombre más fuerte de la humanidad sería un suicidio, aunque solo era entrenamiento. Esta lo que se incomodó mucho, pero decidida miró al frente, caminó unos pasos y hizo una reverencia que a muchos de ellos le pareció extraña, nunca habían visto eso. Me alegra conocerlo, espero no tener problemas con ninguno de ustedes y aprender rápido para no ser una molestia. Su voz era tan fina y dulce que si historia tenía un efecto en ella lo tenía más. Al alzar la mirada, todos la observaban. Ribaille, que estaba con la cuatro ojos como él la llamaba, miró a cada uno de manera amenazante. Se suponía que iban a entrenar, no a estar como idiotas mirando a la nueva. Poco a poco los chicos se percataron de eso, y al instante ya estaban con sus parejas nuevamente. Después de unos minutos Ribaille se despidió de Aji, en realidad se cansó de escucharla y la votó, se acercó a Hinata, ella miraba cada uno de los movimientos que hacían, no eran difíciles y podía fácilmente imitarlos, a decir verdad ya los sabía de memoria, siempre estuvieron obligados a hacerlo siendo ninjas, tener la mayor información siempre era lo mejor y en eso se aplicaba el taijutsu, era diferente sí, porque los movimientos eran mucho más rápido y precisos, no se podían permitir pensar mucho y eso la ayudó más de lo que creía. Miró al costado y se percató que el capitán ya no conversaba con la mayor y se acercaba lentamente a ella, lo observó, era un poquito más bajo que ella, la diferencia no se notaba casi, pero a comparación de los demás, él se podía considerar de una estatura pequeña, sonrió un poco al ver que aún con su ceño fruncido se veía tierno. Esperen. ¿Tierno? No podía pensar eso de él, aunque no tenía nada de malo, muchas personas solían serlo, como Kiba cuando estaba aburrido, Rogue Lee cuando Sakura lo rechazaba, Naruto en muchísimas ocasiones le pareció tierno, así que no le daría más vueltas al asunto. Pero al recordar a sus amigos no pudo evitar el vacío que sentía en su pecho, quería volver y ver a Naruto y esta vez sí decirle lo que sentía por él, estar en ese lugar la hacían pensar en todo lo que quería hacer y una de esas cosas era decirle a él sobre sus sentimientos, no importaba si la rechazaba pero quería decirle, que él supiera lo que sentía desde hace más de 5 años, no pudo pensar más cuando un fuerte dolor se presentó su pierna y un segundo después ya estaba en el suelo. Concéntrate, se escuchó la voz del capitán arriba de ella, cuando estés fuera los titanes no van a esperar a que estés lista para devorarte. Levántate y prepárate, hablo de la manera más fría y cortante posible, quería intimidarla y al parecer lo había conseguido, se paró con un poco de dificultad, ese golpe no se lo esperaba, se puso en guardia, sorprendiendo a Levi por su postura, una mano la tenía al frente con la palma alzada y la otra atrás, era una forma extraña que lo hizo mostrarse receloso al principio, y Hinata al darse cuenta de lo que hacía cambió su postura de inmediato e imitando a sus compañeros cerró
sus puños los puso a la altura de su rostro con un pie adelante y otro atrás. Levi, ya olvidándose de lo de hace un momento, hizo el primer movimiento levantando su pierna para golpearla. Los sentidos de Hinata eran más agudos, por lo que previno el movimiento de este y se agachó, siendo ella quien con su pie lo tomara del otro haciéndolo caer. Este al último minuto vio el ataque y trató de moverse, logrando dar una vuelta y caer de pie. Siguieron con los ataques, podía esquivarlos pero le era difícil hacerlo, no le hacía ver que no era la primera vez que ella luchaba mano a mano con alguien. Hinata trataba de ir a la par con el capitán, era rápido pero ella podía leer sin problemas sus movimientos, intentaba no sobrepasarse con sus movimientos y hacer que estos sean iguales a los de él. Voz de Levi había pasado unas horas desde que empezaron el entrenamiento, su tropa estaba cansada pero seguían más pausados pero aún en pie, seguía esquivando los golpes de la Hyuga, le sorprendía que haya durado tanto, se mostraba cansada, pero mucho menos que sus compañeros y que él mismo, se dio cuenta que ahora todos los miraban sorprendidos, y no era para menos si nadie además de Erwin había logrado llevar su nivel y eso que le costaba mucho al comandante, esta niña lo había sorprendido, cada vez se convencía más que no era lo que creían todos. Bajo su apariencia débil y frágil se escondía alguien talentosa que posiblemente podría ser de gran ayuda al momento de pelear, era igual de rápida, sus movimientos eran casi elegantes, nunca había visto tales cosas en alguien, ni siquiera en mi casa. Esta chica la superabais y entrenaba más posiblemente a él, pero aún tenía que ver cómo se movía con el equipo de maniobras y si podía usar la espada. Si lograba ello tenían un punto más a su favor, pero era buena y rápida peleando y no usando espadas, pero iba a confiar en que lo haría bien, quería creerlo. Después de una hora se dio cuenta que ya era suficiente por hoy para todos, era más del mediodía y tenían que comer para recuperar fuerza. El primero se daría una larga ducha para quitarse toda la suciedad, también aconsejaría a todos a hacerlo. Le molestaba de sobremanera que estuvieran sucios cuando él estaba cerca, con una mirada les pidió a todos que se acercaran, ellos obedecieron al instante. Terminamos por hoy, vayan a darse un baño y los quiero a las 2 en el comedor bien limpios, si llegan un minuto tarde o me doy cuenta de que no se dañaron los haré limpiar todo el patio con las manos, ¿entendieron? Su mirada confirmaba que no estaba bromeando. Muchos se estremecieron por ella y Hinata comprendió por qué de su miedo, ahora entendía por qué el castillo se mantenía tan limpio, era un obsesionado a la limpieza y eso de cierta manera le agradaba. Fin del POV. Todos salieron hasta sus respectivos lugares menos Hinata, ya que Ribaille le había pedido que se quedara, ella sin poder oponerse accedió, nadie decía nada hasta que quedaran completamente solos. Cuando esto pasó Ribaille se acercó hasta quedar al frente de ella, esta solo bajó la vista con un notable rubor en sus mejillas por la cercanía, nunca había estado tan cerca de un hombre y la ponía muy nerviosa, rogaba que no se diera cuenta, o que pensara que aún estaba así por el entrenamiento. Levi no se había percatado de la cara roja que tenía Hinata y si se dio cuenta y lo ocultó muy bien, no tenía intenciones de moverse, no estaba haciendo nada malo, solo quería hablarle y recalcarle algunas reglas que debe acatar, como el ayudar a cocinar, limpiar el castillo, los jardines y ser puntual. Ya le estaba dando las indicaciones, al principio pensó que se negaría o que haría la misma cara que todos los cadetes hacían hasta el día de hoy, pero nada de eso pasó, ella se mostraba comprensiva, y no se negaba a ninguna de las cosas que le había mencionado, eso le gustó, aunque claro no lo diría. Seguía viéndola, ya no tenía nada que decirle pero no se movía, vio su rostro y por las facciones de su cara y la manera en que se comportaba y caminar no le era difícil suponer que ella venía de una familia acomodada, pero eso luego lo averiguaría. Hyuga lo intrigaba más de lo que se podía permitir y eso no le agradaba en lo absoluto. Se alejó un poco para mirarla mejor, ella en ese momento sacó todo el aire que había guardado, sin darse cuenta aún estaba roja, parecía una niña asustada, se veía tan linda así. Se reprendió al instante. ¿Cómo le podía parecer linda una niña que podría ser su hija? Maldijo en voz baja y por ello Hinata no pudo escucharlo, pero se dio cuenta que su ceño lo tenía más fruncido, por lo que quiso preguntarle si algo andaba mal, pero cuando le iba a preguntar habló diciéndole que la quería a las 5 en las caballerizas,
que tenía que enseñarle a utilizar un equipo esencial para su entrenamiento. Aún dudando decidió retirarse para ducharse. Conocía el camino de regreso hasta el sótano, solo contaba con una hora, no quería llegar tarde, aún no estaba del todo recuperada para encima limpiar el patio. Con este pensamiento llegó hasta ahí, la puerta estaba abierta y buscó entre sus ropas y encontró la suya. No creyó que sería malo ponérsela para ir a almorzar, no le habían dicho nada de no hacerlo, así que sin más se fue a bañar, se quitó la ropa y soltó su cabello. En el baño tenía todo lo que requería, así que no tuvo problema alguno. Dejando su ropa sobre la cama entró alcanzada, aunque no se esforzó mucho, tenía que aún guardar reposo. Activó su Byakugan, no había nadie cerca, lo desactivó al instante notando que seguía sin secuelas. Dejó atrás sus preocupaciones a pesar de que era difícil, ahora quería concentrarse en aprender y poder servir de alguna manera. Estaba ansiosa porque fueran las 5, aunque lo negara tenía curiosidad del capitán, se veía que era muy fuerte pero quería saber porque siempre se veía triste y sabía que no era solo el tema de los titanes, no debería de importarle pero no podía evitarlo, había algo en el que la hacía querer saber más. Pensó que solo era curiosidad, se parecía a su primo Neji, siempre tan serio, pero a la vez a ella definitivamente él despertaba su curiosidad e iba a hacer que él confiara en ella si con eso ya no veía esa tristeza en su mirada. Pensando en eso tomó una ducha rápida para aclarar sus ideas. Después, caminando fuera del castillo, se recostó en la pared de este, no podía dejar de pensar en lo que les esperaba. Tenían que salir en un mes nuevamente a una expedición, según Erwin había un espía en sus filas, un titán cambiante. Antes esta teoría sería ridícula y le hubiese causado gracia, pero con Eren todo esto quedaba como una posibilidad. Estaba cansado de seguir luchando, Erwin lo sabía pero no se lo admitiría, su vida siempre fue así, lucha, arriesgar su vida, al menos antes tenía a sus amigos pero ahora ya no tenía nada. Se sentía solo y eso era lo que no podía permitirse. Si él no seguía adelante, ¿quién haría que esos mocosos siguieran entrenando como debía? Tenía que pensar en todos, no solo en él. Se había comprometido, él era el más capacitado para esto y aunque Eren era la esperanza de la humanidad, él era el más fuerte y como tal no podía abandonar su puesto. Faldan y Isabel no lo habrían hecho, él tampoco lo haría, pero al ver a la chica Yuga le pareció injusto esta vida, no quería que muriera alguien más. Al ver su mirada notaba que no se parecía nada a la de los demás, no quería que también se apagara, pero ella había decidido esto. Sin darse cuenta se removió algo dentro de él, suspiró y cerró los ojos sintiendo la brisa en su piel. No sonreía enfrente de los demás, había dejado de hacerlo hace mucho, solo lo hacía cuando Isabel hacía algo estúpido. Aún recordaba cómo la conoció, si alguien le hubiese dicho que esa mocosa sería importante para él se hubiese reído hasta más no poder. Entró en su vida y desde ese momento le decía hermano mayor. Los extrañaba mucho pero sabía que en el lugar donde se encontraran estarían tranquilos y no vivirían más esta mierda de vida. Camino hasta la puerta principal, se adentró en ella, no le pareció raro ver a Angie parada esperándolo. Desde que llegó a la legión ella estuvo tras de él siempre, hablándole y hablándole sin parar. Muchas veces optó por ignorarla y si no funcionaba fingía que la escuchaba para luego darle una patada en la cara e irse, pero ahora la veía seria, eso le extrañó, ella era solo así en ocasiones y supo que era algo importante que tenía que decirle. Ya frente a ella alzó la cabeza y habló. Levi, esto es serio, nunca me llamaba Levi si no era importante. Tenemos 2 semanas para preparar todo y salir de los muros. Nos han informado que se ha adelantado la expedición que se suponía sería en un mes. Estamos en la intemperie, tendremos que preparar más a los cadetes. Al parecer el espía está esperando el mes para prepararse y atacar. Si salimos antes no le quedará mucho tiempo. Tenemos que arriesgarnos. Sus lentes brillaron, y tenía los labios fruncidos levemente. Justamente ahora cuando creía que no podía haber más problemas se encuentran con este. Suspiro resignado, sabía que tendrían muchas bajas, pero había que sacrificarse para la libertad de la humanidad. Sin nada que decir camino hasta el comedor para informarles a los chicos. Sería difícil para ellos, se prepararían más, pero tenían que hacerlo, era su deber después de todo.